sobre la conciencia y sus estados. El señor Gurdjieff presenta la importancia de comprender por cada uno, y en forma práctica, las intermitencias de la conciencia, y sus distintos estados y niveles. La importancia de ver en uno mismo, la verdad, de que no nos recordamos a nosotros mismos. Es posible alcanzar la conciencia cósmica. ¿Qué es la conciencia? La conciencia cósmica es un término vago e indefinido. Cada cual puede llamar por este nombre lo que quiera. En la mayoría de los casos, lo que se llama conciencia cósmica, no es sino fantasía, ensueño, y asociaciones. Todos ellos acompañados por un trabajo intensivo, del centro emocional. Esto puede llegar hasta el umbral del éxtasis, pero muy a menudo, no se trata sino de una experiencia emocional subjetiva, al nivel de los sueños. Por lo demás, antes de hablar de conciencia cósmica, debemos definir en general, ¿qué es la conciencia? Nadie puede conocer la conciencia, sino en usted mismo. Pero fíjese bien, usted no puede conocerla sino cuando la tiene. Y cuando no la tiene, no puede reconocer en ese mismo momento, que no la tiene. Solo más tarde podrá hacerlo. Quiero decir, que cuando vuelva así, usted podrá ver que ella ha estado ausente durante largo tiempo, y recordar el momento en que desapareció, o aquel en que volvió a aparecer. Podrá también determinar los momentos en que se encuentra más cerca o más lejos de la conciencia. Pero al observar en usted mismo las apariciones y desapariciones de la conciencia, verá inevitablemente un hecho que nunca ve, del cual jamás se ha dado cuenta. Y es, que los momentos de conciencia son muy cortos. Y están separados los unos de los otros, por largos intervalos de completa inconsciencia, durante los cuales su máquina mental trabaja en forma automática. Verá que puede pensar, sentir, actuar, hablar, trabajar, sin estar consciente. Si usted aprende a ver en usted mismo los momentos de conciencia, y los largos periodos de mecanicidad, verá en los otros, con la misma certidumbre, en qué momentos son conscientes de lo que hacen, y en qué momentos no lo son. Su principal error, es el creer que siempre tiene conciencia. El creer, en general, que la conciencia siempre está presente o que nunca está presente. En realidad, la conciencia es una propiedad que cambia continuamente. Ahora está presente, ahora no lo está. Hay diferentes grados, diferentes niveles de conciencia. La conciencia y los diferentes niveles de conciencia, deben comprenderse en nosotros mismos por la sensación. Por el sabor que tenemos de ella. Con sabor, me refiero a detectar los distintos grados de conciencia, que detectamos en nosotros mismos en un momento determinado. Ninguna definición nos puede ayudar, y no es posible ninguna definición, mientras no comprendamos lo que debemos definir. La ciencia y la filosofía no pueden definir la conciencia, porque quieren definirla donde no la hay. Es necesario distinguir la conciencia de la posibilidad de conciencia. Nosotros no tenemos sino la posibilidad de conciencia, y raros vislumbres de conciencia. Por consiguiente, no podemos definir qué es la conciencia. Los seres humanos nunca se acuerdan de sí mismos. No se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos, en ustedes, se observa, o bien, se habla, se piensa, se ríe, ustedes no sienten correctamente. La manera correcta sería decirse a uno mismo en cada momento, soy yo el que observa, yo observo, yo noto, yo veo. En resumen, en ustedes todo se nota por sí solo, se ve por sí solo. Para llegar a observarse realmente, ante todo hay que recordarse a sí mismo. Traten de recordarse a sí mismos cuando observen, y más tarde me dirán lo que ha pasado, cuál ha sido el resultado. Tan solo tienen valor los resultados obtenidos durante el recuerdo de sí. De otra manera, ustedes mismos no existen en sus observaciones. Y en este caso, ¿qué valor pueden tener todas sus observaciones? Comprender esto tiene en sí una importancia capital. Los que saben esto ya saben mucho. Todo el problema es que nadie lo sabe. Si usted le pregunta a alguien si puede recordarse a sí mismo, naturalmente le contestará que sí. Si usted le dice que no puede recordarse a sí mismo, se enojará o pensará que usted está loco. Toda la vida está basada en esto, toda la existencia humana, toda la ceguedad humana.
Si un hombre sabe realmente que no puede recordarse a sí mismo, ya está cerca de una comprensión de su ser. Luego de esto, uno de sus discípulos, Ouspensky, hace una reflexión de su experiencia con su ejercicio del recuerdo de sí. Yo había tenido además la experiencia de tales momentos desde mi más temprana infancia. Llegaban, ya sea cuando me encontraba en circunstancias nuevas o inesperadas, en lugares nuevos, entre extraños. Por ejemplo, durante un viaje, uno súbitamente mira a su alrededor y se dice, qué extraño. Yo, y en este lugar. O también en la experiencia interior que se producía en momentos muy emocionales, en momentos de peligro, en momentos en que es necesario conservar la cabeza, cuando uno oye su propia voz, y se ve y se observa a sí mismo desde afuera. Vi muy claramente que los primeros recuerdos de mi vida, que en mi propio caso eran muy tempranos, habían sido momentos de recuerdo de sí. Y en el mismo instante tuve la revelación de muchas otras cosas. De esta manera, pude darme cuenta que no me acordaba realmente, sino de los momentos en que me había recordado a mí mismo. De los otros momentos solo sabía que habían transcurrido. No era capaz de revivirlos enteramente, ni experimentarlos de nuevo. Pero los momentos en que me había recordado a mí mismo, estaban vivos, y no diferían en manera alguna del presente. Aún temía el llegar demasiado rápido a conclusiones, pero ya veía que me encontraba en el umbral de un gran descubrimiento. Siempre me había asombrado ante la debilidad y la insuficiencia de nuestra memoria. Son tantas las cosas que desaparecen, y que son olvidadas. Me parecía que todo el absurdo de nuestra vida tenía como base este olvido. ¿Para qué atravesar por tantas experiencias, para luego olvidarlas? Además, había algo degradante en esto. Un hombre siente algo, que le parece muy grande, piensa que nunca lo olvidará. Pasan 1 o 2 años, y de ello nada queda. Se me hizo claro entonces, por qué esto era así. Y por qué no podía ser de otro modo. Si nuestra memoria, realmente mantiene vivos, solo los momentos de recuerdo de sí. Entonces resulta claro, por qué esta es tan pobre. Tales fueron mis experiencias de los primeros días. Más tarde, cuando comencé a aprender a dividir mi atención, vi que el recuerdo de sí producía sensaciones maravillosas, que no venían por sí solas, sino muy raras veces, y en condiciones excepcionales. Así, por ejemplo, me gustaba mucho en ese entonces, caminar vagando por San Petersburgo, en la noche, haciendo el esfuerzo por sentir la presencia de las casas y de las calles. San Petersburgo está lleno de estas extrañas sensaciones. Para mí todo tenía vida. Yo no pensaba en nada, simplemente caminaba mirando a mi alrededor, y tratando de recordarme a mí mismo, las sensaciones venían por sí solas. De este modo, iba a hacer luego muchos otros descubrimientos. Algunas veces el recuerdo de sí no tenía éxito. Y en otros momentos, estaba acompañado de curiosas observaciones. En cierta oportunidad, estaba caminando, a lo largo de una calle, hacia la avenida Nevsky, y a pesar de todos mis esfuerzos, no era capaz de mantener mi atención en el recuerdo de mí mismo. La bulla, el movimiento, todo me distraía. A cada instante perdía el hilo de mi atención. Lo encontraba de nuevo, y luego lo volvía a perder. Finalmente, sentí una especie de ridícula irritación conmigo mismo, y doblé hacia la calle de la izquierda, firmemente decidido, esta vez, a recordarme a mí mismo, al menos por algún tiempo. Y en todo caso, hasta que hubiera llegado a la calle siguiente. Llegué a otra calle, sin perder el hilo de mi atención, salvo quizás por breves momentos. Entonces, dándome cuenta de que me era más fácil no perder la línea de mi pensamiento, en las calles tranquilas, y deseando probarme en las calles más ruidosas, decidí retomar la Nevsky, mientras continuaba recordándome a mí mismo. Llegué a la Nevsky sin haber cesado de recordarme a mí mismo, y comenzaba ya a experimentar el extraño estado emocional, de paz interior, y de confianza, que sigue a grandes esfuerzos de esta clase. Justamente, a la vuelta de la esquina, en la Nevsky, había una cigarrería, donde compraba mis cigarrillos. Todavía recordándome a mí mismo, pensé pasar por ahí, y encargar algunas cajas. 2 horas más tarde, desperté en una calle muy lejana.
Estaba yendo en un trineo hacia la imprenta. La sensación de despertar fue extraordinariamente vívida. Casi puedo decir que volvía en mí. De golpe recordé todo. Cómo había estado caminando, a lo largo de algunas calles específicas. Cómo había estado recordándome a mí mismo. Cómo había pensado en los cigarrillos. Y cómo, en este pensamiento, había caído como anonadado, en un profundo sueño. Sin embargo, mientras estaba sumido en este sueño, había continuado ejecutando acciones coherentes y oportunas. Había salido de la cigarrería, telefoneado a mi departamento, y luego al impresor. Había escrito 2 cartas, luego, había regresado a la casa nuevamente, y retomado la Nevsky, por la acera izquierda, con intención de llegar a otra calle. Luego había cambiado de opinión, porque se estaba haciendo tarde. Había tomado un trineo para ir a la imprenta. Y por el camino, mientras me dirigía a cruzar una calle, comencé a sentir una extraña inquietud, como si hubiese olvidado algo. Y de pronto, me acordé de que había olvidado recordarme a mí mismo. Hablé acerca de mis observaciones y deducciones, a las personas de nuestro grupo. Así como a varios amigos, y otros. Les dije, que este era el centro de gravedad de toda la enseñanza, y de todo trabajo sobre uno mismo. Que ahora el trabajo sobre sí ya no era una palabra, sino un hecho real, pleno de significación. Gracias al cual, la psicología se convertía en una ciencia exacta, y al mismo tiempo, práctica. Dije que la psicología occidental había pasado por alto un hecho de una importancia prodigiosa. Es decir, que no nos recordamos a nosotros mismos. Que vivimos, actuamos, y razonamos, en un sueño profundo, en un sueño que no tiene nada de metafórico. Sino que es absolutamente real, y sin embargo, que podemos recordarnos a nosotros mismos, si hacemos los esfuerzos suficientes. Que podemos despertarnos.